Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que tengamos una excelente semana de trabajo esta semana. Vamos a abrir un nuevo bloque una vez que cerramos el bloque de la norma y en esta ocasión vamos a estar analizando y aprendiendo los conceptos jurídicos fundamentales. Esta presentación basada en el libro Teoría del Derecho del maestro Rodolfo Vázquez. Y hoy, además de una introducción sobre los conceptos jurídicos fundamentales, vamos a analizar el primero de ellos. Y el primer concepto jurídico que vamos a analizar va a ser el concepto de sanción. Pues bien, se pretende en este bloque que el alumno comprenda qué son los conceptos jurídicos fundamentales y cuál es su función. Entienda la aportación de la teoría del derecho respecto a los conceptos jurídicos fundamentales, conozca cómo se han desarrollado los conceptos jurídicos fundamentales a partir de diferentes teorías del derecho y distinga cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales y cómo se relacionan entre sí. Los conceptos fundamentales son nociones que utiliza la ciencia jurídica para describir su objeto. Su objeto es el derecho. A su vez, los conceptos jurídicos fundamentales son utilizados por abogados, jueces, dogmáticos, teóricos del derecho y desde luego por personas que nada tienen que ver con el mundo jurídico. Por tal motivo, encontramos estos conceptos en distintos contextos con distintas intenciones y es frecuente que haya vaguedad y ambigüedad en sus significados. En la ciencia del derecho, los conceptos básicos o fundamentales sirven para la construcción de los demás conceptos jurídicos y por lo tanto se intenta precisar su significado. Es importante entender que cuando hablamos de fundamentales nos referimos a aquellos conceptos que fundan, que son la base principal, el origen del resto de los conceptos. No obstante, se trata de una labor bastante compleja debido a que tales conceptos no tienen relación directa con ninguna contrapartida empírica, es decir, no se encuentran vinculados con hechos empíricamente verificables. Entonces, el ideal que tiene la teoría del derecho consiste en construir un esquema conceptual éticamente neutral, es decir, con un grado de precisión y univocidad aceptable, sin dejar de lado el uso de conceptos en el lenguaje ordinario y en el de los juristas. Sin embargo, ni siquiera hay criterios definidos para determinar qué conceptos tienen un uso lo bastante extendido como para ser considerados conceptos jurídicos fundamentales, de modo que puedan ser analizados en el nivel de una teoría general del derecho. Ustedes se van a poder encontrar en las investigaciones que realicen sobre conceptos jurídicos fundamentales que algunos libros de texto, algunos teóricos, algunos investigadores van a trabajar lo que para ellos son los conceptos jurídicos fundamentales y probablemente no estén los mismos que vamos a ver nosotros, o estén los mismos y otros más, o estén algunos y otros más. Las expresiones jurídicas forman un sistema, ya que en general guardan entre sí cierta relación de interdefinibilidad. Y a pesar de que hay una vaguedad, es decir, no es muy clara, no está restringida la posibilidad de establecer cuáles son los conceptos, si hay un acuerdo general en que algunos conceptos, entre ellos sanción, ilicitud, responsabilidad, obligación, persona jurídica, sí deben de ser considerados como conceptos jurídicos fundamentales.
Algunos términos son primitivos en la medida en la que no se definen por ninguno de los restantes, mientras que otros son derivados, ya que se definen mediante los términos primitivos. A lo largo de la historia de la ciencia jurídica, se ha ido desarrollando el significado de los conceptos jurídicos y este ha variado dependiendo de las diferentes concepciones de derecho. Nino sostiene que las principales tareas de una teoría del derecho respecto de las expresiones jurídicas fundamentales son: a. Investigar los criterios vigentes en el uso espontáneo de tales expresiones por parte de los juristas y del público. B. Reconstruir tales criterios de manera que se elimine la vaguedad y la ambigüedad, características que se podrían considerar como enfermedades endémicas del lenguaje ordinario, y reflejar en la reconstrucción de estos conceptos las relaciones lógicas que parece existir entre ellos, cuidando que el sistema de definiciones mantenga ciertas propiedades formales como la coherencia y la economía. Hans Kelsen es el teórico que más se ha acercado a construir un sistema coherente de definiciones de los conceptos fundamentales a partir de los términos primitivos deber y sanción, conservando cierta vinculación con el significado que tienen en el lenguaje ordinario, pero eliminando buena parte de su imprecisión. La mayoría de las discusiones modernas sobre los conceptos básicos de derecho giran en torno a las propuestas de Kelsen. Por tal motivo, en esta unidad se seguirá el mismo orden expositivo de los conceptos que propone Kelsen en la teoría pura del derecho. De esta manera, el primer concepto que analizaremos el día de hoy, y será el primero para poder analizar los conceptos, es el concepto de sanción jurídica. El concepto de sanción se entiende comúnmente en un sentido negativo amplio, es decir, sanción se entiende como las consecuencias o el castigo que se produce tras la inobservancia de las reglas de conducta. Siendo así, es posible distinguir entre sanciones morales, como el remordimiento o el arrepentimiento, sanciones sociales, como el rechazo del grupo, y sanciones jurídicas, como la privación de la libertad, como la privación de un bien o como la reparación de un daño. Nosotros nos vamos a referir en esta definición de sanción exclusivamente de la sanción jurídica. Fue Jeremy Bentham quien abordó por primera vez el tema de la sanción, considerándola como fuente de dolor o de placer, según el principio de utilidad. Es también Jeremy Bentham el teórico principal del utilitarismo, en el que, haciendo un breve recorrido por esta teoría, habla de que los bienes pueden considerarse justos o injustos en función del bien que causan o el mal que causan, que en alguna ocasión lo pudimos definir, platicar, ¿sí? En la obra de Bentham, la idea de sanción se traduce en unas consecuencias del incumplimiento de los deberes, afín a la tesis empírica de que la probabilidad de la sanción sirve para asegurar el cumplimiento de las normas. Entonces, según este autor, la eficacia del derecho se debe a que la sanción funciona como el principal o el único motivo que induce a los hombres a actuar de acuerdo con las normas jurídicas. Cabe señalar que para Bentham la sanción es un elemento externo de la norma, es decir, la sanción no es parte de la norma, sino que es el motivo para obedecer a la norma. John Austin analiza el concepto de sanción como un elemento constitutivo de la estructura del mandato, el cual se compone del deseo del soberano aunado a la amenaza de la sanción. Es decir, no lo analiza como parte de la norma, sino como una virtud o una capacidad que tiene el ente que manda para castigar, ¿sí?
Entonces, según esta perspectiva, las sanciones son una parte esencial del mandato. Por otro lado, Austin también analiza el aspecto funcional de la sanción, considerándola también como un motivo para la obediencia, ya que la sanción, además de ser parte de la estructura de los mandatos, genera la obediencia de los ciudadanos a las normas a través de la amenaza de daño. En ambos casos, John Austin entiende la sanción como el daño que será probablemente aplicado si un mandato es desobedecido. Lo que no queda claro del todo es en el concepto de sanción que propone Austin, si este autor considera la sanción como un elemento interno o un elemento externo de la norma. Para quienes interpretan que para Austin la sanción es un elemento interno de la norma, aducen que cuando el autor habla de normas también habla de sanciones, porque todas las normas jurídicas al tener la forma de mandatos incluyen a la sanción para que se pueda hablar de la existencia de un deber jurídico. Por otra parte, quienes consideran que para John Austin la sanción es un elemento externo a la norma, se basan en la idea de probabilidad de que se aplique la sanción, así como en la función de la sanción como motivo para la obediencia. Hans Kelsen. Hans Kelsen constituye un parteaguas en el desarrollo del concepto de sanción, al ser el primer teórico que deja claro que la sanción es un elemento interno de la norma. Para Kelsen, las normas tienen la estructura siguiente. Si A debe ser B, donde A es la conducta prohibida y B es la sanción que debe ser como consecuencia de A. Por ejemplo, en el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal establece que al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. En este caso, privar de la vida a otro es la conducta prohibida, mientras que 8 a 20 años es la sanción que se debe de imponer como consecuencia de A. Entonces, si A debe ser B, si le quitas la vida a alguien, entonces te van a sancionar con esta sanción. Entonces, para que esta definición de sanción o esta estructura de sanción es que una es consecuencia del incumplimiento de la otra. Entonces, en el sistema keynesiano se conoce el concepto sirve para definir a los demás conceptos fundamentales del derecho, pero la sanción no se define según aquellos que él se señala 4 propiedades que a su juicio son necesarias y suficientes para definir el concepto de sanción. La primera dice, sanción es un acto coactivo. Segundo, su objeto es la privación de un bien. Sanción es un acto coactivo. Su objeto es privar un bien. Quien lo ejerce debe estar autorizado por una norma. Debe ser la consecuencia de la conducta de algún individuo. Entonces son 4 propiedades las que platica Kelsen. La primera es el carácter coactivo de la sanción. Consiste que ésta ha de aplicarse aún en contra de la voluntad de la persona a quien se dirige y en que existe la posibilidad también de emplear la fuerza física en caso de oposición. Entonces, es un acto coactivo porque se puede aplicar en contra de la voluntad de las personas e incluso se puede usar la fuerza, la coacción, ¿sí? La coerción, coacción, coerción. B. Como segunda propiedad tenemos que el objeto de la sanción es la privación de un bien, ya que normalmente la persona a quien se dirige percibe dicha privación como un mal o un displacer. La propiedad según la cual solo las personas autorizadas por una norma válida pueden ejercer las sanciones no remite a la idea de autoridad competente. Gracias a esta propiedad es posible distinguir, por ejemplo, la pena de muerte del asesinato, la cárcel, del secuestro o la multa del robo. Por último,
La propiedad que consiste en que la sanción debe ser la consecuencia de una conducta se explica a través de la proposición kelseniana si A debe ser B, donde A es la conducta de algún individuo y B es la sanción que debe ser aplicada como consecuencia de A. El concepto de sanción de Kelsen y en general de todas las teorías imperativistas es criticable por resultar insuficiente para explicar de forma convincente todo el posible espectro normativo que se produce de un ordenamiento jurídico. Una de las principales objeciones al respecto es que en un ordenamiento jurídico no solamente existen normas que prevén sanciones negativas, sino que también pueden haber sanciones positivas y éstas no se definen por las características señaladas por el autor. Según Manuel Atienza, si se considera que el derecho puede actuar de tres maneras: previniendo, reprimiendo, promocionando o premiando las conductas o comportamientos, es posible distinguir a su vez tres sentidos de sanción jurídica. Para Atienza, en sentido estricto, supone la consecuencia negativa de una conducta ilícita o indeseada que el ordenamiento jurídico ha de reprimir. En segundo lugar, en un sentido mucho más amplio, equivale a la consecuencia negativa de una acción ilícita, que es reprimir, o a la consecuencia positiva de una acción lícita, que es premiar. En un sentido amplísimo, significa la regulación de cualquier conducta, ya sea que se trate de conductas indeseadas que el ordenamiento jurídico intenta prevenir o reprimir, o de conductas deseadas que pretendes premiar o promocionar. Finalmente, Norberto Bobbio analiza el concepto de sanción jurídica desde un punto de vista más sociológico que jurídico formal y afirma que el reconocimiento de la existencia de sanciones positivas es cada vez más relevante debido a que éstas sirven para explicar la función promocional dentro de un Estado social y democrático de derecho. Ocurre así porque cada vez es más frecuente y extendido el uso de las técnicas de alentamiento a través de sanciones positivas. Por sanciones positivas, Bobbio se refiere a los premios en oposición a las penas y los define como medidas que se proponen dar una satisfacción a quienes han cumplido con determinada actividad. Hasta aquí la primera de las definiciones de los conceptos jurídicos fundamentales, que es el concepto de sanción jurídica. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.